Pollo San Juan patrocina este programa. Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Vamos a disfrutar, como siempre, y aprender muchísimo en el programa de hoy. Hay veces que merece la pena cuando nos dicen se ha recreado algo nuevo o un acontecimiento está por llegar. Y nosotros, la verdad, que intentamos de tomar nota de todo para que al final nuestros invitados pasen por aquí y nos lo puedan contar de primera mano. Son muchas horas de trabajo las que hay detrás de cada una de las actividades. Y cuando le hablamos de recreación histórica, mucho más. Conocen ustedes la asociación dedicada también a la memoria de Torrijos, ¿verdad? Todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. Torrijos 1831. Bueno, pero también hay otros elementos que se van recreando y que van haciendo, nunca mejor dicho, patria en distintos puntos de España, y especialmente cuando hablamos de la capital, pues tenemos que realzarlo y subrayarlo. Le vamos a presentar a Esteban Alcántara, Jesús Rivera, muy buena, ¿cómo estáis? Muy bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de algo que más de uno dirá, ¿esto cómo es? Hubo una vez un regimiento que llevó el nombre de Málaga y que podríamos andar desde el origen hasta nuestros días, porque de hecho historia hay bastante, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo surge este regimiento? Y ahora iremos viendo imágenes también del mismo. Sí, bueno, el regimiento tiene sus raíces con la instauración de la monarquía borbónica en el año 1701. Es decir, entonces se crea en Málaga lo que se conoció como el Tercio de Milicias de Málaga, que en realidad era heredero del provincial de Murcia, que estaba aquí, y de las milicias malagueñas. De esa refundación se crea aquí un tercio de milicias que va a tener rápidamente unas connotaciones en todo lo que va a ser las propias vicisitudes de la guerra de sucesión española entre Felipe V y el archiduque de Austria. Y bueno, hay una de las cosas importantes a destacar, que una de las revoluciones que hicieron los Borbones fue que cambiaron los tercios antiguos de los Austrias. Los Austrias siempre habían manejado tercios, ¿no? Y pasar a la unidad tipo regimiento. Y esto es una de las claves de esta situación, ¿no? A ver, y para que toda la audiencia se entere, ¿la diferencia dónde...? La diferencia es lo efectivo en el armamento que utilizan. Por ejemplo, se deja de utilizar, para hacer un poco una abstracción en que casi todos los espectadores lo pueden conocer, vamos a trasladarnos a los tiempos del capitán Alatriste, ¿no? Había una forma de combatir que era con la pica, con la ballesta y con los arcabuces. Y entonces ya se pasa, el regimiento pasa al mosquetón. Al mosquetón. Al mosquetón. Es decir, y la orgánica también cambia y difiere en el número de hombres, de efectivos, y es una unidad mucho más práctica, la manda un coronel, y a partir de ahí, esta unidad, este tercio fijo de Málaga, pasa a ser regimiento de Málaga y se va a participar en diferentes marcos de la península, pero siempre relacionado con la guerra de sucesión. Pues va a estar presente en la zona de Valencia, va a estar en la campaña de Portugal, y va a estar incluso en 1814 en el sitio de Barcelona. Y va a ser disuelto en el año 1721, concretamente en la ciudad de Rosas. Y ahí queda disuelto. Ahí queda disuelto. Ahí queda disuelto esa unidad. Pero en el año 1790, el marqués del Vado del Maestre va a hacer un levantamiento de un regimiento de infantería fijo de Málaga, al uso como se hacían los levantamientos de entonces. Es decir, un marqués, un duque, ponía todo el dinero, solicitaba al rey el levantar ese regimiento y normalmente se lo daba a un hijo suyo o a un íntimo amigo para que lo gobernara, ¿no? Y entonces nace ya este regimiento que está... Ellos eran patrocinadores. Patrocinadores, efectivamente. Entonces es curioso, porque además eso está en las actas capitulares del Ayuntamiento de Málaga, cómo se levanta esta unidad, ¿no? La unidad, en un principio, empieza administrativamente a levantarse en 1790. Hasta entonces había habido 29 regimientos de línea en España. Y a partir de ahí, pues, se van a alcanzar los 35. Teóricamente, al Málaga le hubiera correspondido el 31 en esa ordenación, ¿no? Y, bueno, para hacer una diferencia un poco los regimientos de línea a los regimientos de infantería ligera, es que los regimientos de infantería de línea pues combatían hombro con hombro, como estamos hartos de verlo en las películas, ¿no? Es decir, hay una película que se llama El Patriota, de Mel Gibson, que refleja perfectamente cómo combatían estas unidades. Combatían hombro con hombro, por eso se llaman de línea, porque era la única forma de conseguir un 5% de eficacia en sus disparos, porque eran armas que no eran estriadas, y entonces los disparos salían a 25 metros, ya no llegaba a ninguno de sus sitios, ¿no? Jesús, cuando tenemos que hablar de la recreación histórica, esto es algo que va ganando peso y va ganando lugar y sitio
sobre todo entre la ciudadanía, ¿no?, en los últimos años. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Lo podemos ver en cualquier cómo ciudades y pueblos se están rescatando de su pasado, muchos episodios históricos en el que había pasado desapercibido hasta que no solamente la famosa economía de turismo histórico y demás, que nos ha puesto muy en boga, sino tener conciencia de dónde vienen y qué es lo que sucedió. Cuando paseamos por Málaga, a mí me gusta saber mucho la historia del pasado, porque cuando paso por una calle quiero saber la historia de esa calle. Claro. Eso es. ¿Y qué sucedió allí de relevancia? ¿Quién pasa por la Plaza de la Merced? ¿Cuántas veces se ha pasado por allí y le has preguntado a uno, mira, aquí está el general Torrijos? Y han pasado desapercibidos. Bueno. No sabe por dónde meterle mano. Recientemente, hace poco, había un grupo turístico y estaba yo escuchando cosas de Torrijos y no tuve más remedio que meterme allí un poco en faena para poner un poco las cositas más extensas, más precisas y más de eso. Te dolió casi como si lo representara. Pues casi le hice media representación. Digo, mire, aquí cuando pasen ustedes piensen que tal fecha, imaginen, visualicen y retrotraigan todo lo que sucedió, lo que hubo allí, porque eso después se refleja en la manera de ser de los lugareños, del malagueño. Recitaste aquello de a la vista de este ejemplo ciudadano, ¿no? Antes morir que consentir tirano. Que consentir tirano, efectivamente. Lo cual eso demuestra que es importantísimo saber la historia de la ciudad. Vamos a ver alguna de esas fotografías que nos enviaban precisamente para que se las mostrásemos a todos ustedes y a partir de ahí poder compartir lo que significa una recreación histórica. Estamos hablando incluso que estáis recibiendo distinciones por parte de diversas localidades de España y Málaga también se ha sumado, ¿no? Sí, bueno, lo que ha habido en hace un par de semanas concretamente ha sido que, no sé si es el momento, Antonio, de explicarlo, Sí, el tema de la entrega. Ahí lo tiene, Efectivamente, era si el momento o no. Efectivamente. El regimiento pues ha recibido la bandera coronela del Ayuntamiento de Málaga. Quisimos que eso fuera así precisamente porque en el año 1813 el regimiento vuelve a Málaga, es decir, cuando ya prácticamente... 1813. Hay que tener una particularidad sobre esta unidad y por eso es muy necesario sacarla a la luz ante los ojos de los malagueños. Cuando empieza la Guerra de la Independencia en el año 1808 hay diversas unidades aquí en Málaga. Sí. Pero cuando acaba la guerra, la mayoría han sido deshechas, la mayoría tienen otros destinos o se han pasado al lado de los franceses. Bien. El Regimiento Málaga de Infantería es el único que regresa. Y eso es un punto, es un punto. Es decir, los hijos de Málaga, incluso la gente que defendió los barrios de Trinidad y Perchel en el dramático día del 5 de febrero de 1810, cuando regresan aquí en 1813 es una emoción grandísima para ellos, es volver a su tierra. Porque no hay que recordar que este regimiento se le denominó el regimiento de los hijos de Málaga, entre comillas. De los hijos de Málaga. De los hijos de Málaga, ¿no? Entonces, era una unidad que tenía profundas raíces aquí en la ciudad, porque tanto la mayoría de los oficiales y sargentos, hay que entender que en ese momento no existe el cuerpo de suboficiales, existen los empleos de capitán, de teniente, de subteniente, pero no existen todavía el cuerpo de suboficiales, existen los sargentos como tropa. Bueno, pues eran malagueños, ¿no? Entonces ellos vuelven en 1813. ¿Qué pasa? Que estamos reconstruyendo desde hace ya 6 años el historial de este regimiento, no solamente ateniéndonos a lo que existe orgánicamente ya escrito, no, sino trabajando muchísimo más en la investigación. Y hay cosas muy interesantes, entre ellas que el regimiento volvió en 1813 y fue el Ayuntamiento de Málaga el que le va a devolver su bandera coronela. Y decimos, bueno, ¿y qué pasó con esa bandera coronela en su momento? Bueno, pues con esa bandera coronela lo que sucedió es que el regimiento tiene la desgracia de combatir en el terrible desastre que va a ser la batalla de Ocaña, que se libra el día 19 de noviembre del año 1809. 50.000 españoles contra 30.000 franceses, una batalla... Ocaña, provincia de Toledo. Provincia de Toledo. En teoría esa batalla la tenían que haber ganado los españoles, por diversos errores por parte de los mandos principales del ejército español se pierde. Pero además es que el regimiento Málaga tiene la malísima suerte en esa batalla que le ha pillado el avance en progresión hacia los franceses y cuando por la derecha española la caballería francesa desborda totalmente a la caballería española, el Málaga queda allí en el centro.
Por lo tanto, va a perder muchísimos hombres. Va a perder a su teniente coronel, al teniente coronel Kirchner, de origen irlandés, y va a perder la bandera coronel. Entonces, claro, el regimiento se queda sin bandera, ¿no? Para un regimiento de estas características, perder la bandera, ¿qué significaba? Pues en aquel tiempo algo importantísimo. Normalmente, para cualquier soldado, en cualquier sitio, la bandera ha sido tema de protección. Siempre. Es decir, vamos a hacer una abstracción y vamos a alejarnos a algo que conoce todo el mundo. Figurémonos a la colina de Lastan Hill, la famosa del 7º de caballería, Custer, los soldados tirados por el suelo, allí está la bandera. En la última resistencia está la bandera. En cualquier sitio la bandera se intenta proteger hasta el final. Y esto, Antonio, esta pregunta me gusta que me la hayas hecho porque hay un significado muy grande con esto de las banderas. Y te voy a sacar dos o tres ejemplos. Esa es la bandera coronela del Regimiento de Málaga, que ya, aprovechando que está en la imagen, Antonio, me gustaría hacerte unas apreciaciones. Venga. El escudo central que tiene es el que marcó la ordenanza del rey Carlos III del año 1762, que es el escudo de Carlos III, no el escudo de Carlos V, y además tiene el toisón de oro bordeando. Y sin embargo, si te fijas en los cuatro extremos, en los cuarteles, tiene el escudo de la ciudad de Málaga, con tanto monta, con los patronos San Ciriaco y Santa Paula y la Virgen de la Victoria encima, ¿no? Muy bien. Es decir, y el fondo en plata. Y en ese momento que está el señor alcalde, que además estuvo, el hombre muy interesado por todo este tema, le estamos dando precisamente la explicación de esa bandera coronela, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo anterior, el significado de perder una bandera en combate, pues para un regimiento era prácticamente una humillación. En la Guerra de la Independencia se llevaba esa bandera por delante, se entendía que los soldados arremeterían más fuerte o con más convicción al enemigo. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo me recuerdo cuando fui a París, al Museo de los Inválidos, en París, y ves allí pues muchas banderas españolas capturadas por los franceses colgando del techo, ¿no? Claro. Entonces, hay un momento en que en el siglo XIX se empieza a dar vuelta a decir que la coronela no salga, porque puede caer, se pueden llevar otro tipo de guiones, banderines, pero la coronela hay que preservarla. Te voy a hacer también otro ejemplo. Torrijos, en la Guerra de la Independencia, salvó la de su regimiento. Entonces estaba destinado en el regimiento Soria, y en su hoja de servicio figura que salva la bandera. Pero te voy a contraponer algo también en este sentido. No sé si habrás oído hablar de la batalla de Isalguana entre los zulúes y el ejército británico. Esa batalla, que ha sido echada en diferentes películas y demás, tiene un punto de inflexión cuando dos oficiales salen del campamento, cuando estaba la batalla en su fragor más importante, y salen con la bandera del Regimiento 21 y escapan con la bandera. Actualmente esos oficiales, murieron en ese intento, pero tienen la Cruz Victoria. Sin embargo, hubo juicios contradictorios, porque a veces se estimaba que muchos oficiales escapaban por la bandera por salir del cerco. ¿Comprende lo que te quiero decir? Y siempre había cualquier voluntario decir, yo voy a salvar la bandera. Claro, y me voy. Y entonces, por eso, ya empiezan los reglamentos en los ejércitos occidentales a quitarle ese valor a las banderas coronelas y de alguna forma pues evitar esas situaciones, ¿no? Que nunca sabes si donde hay un héroe o un cobarde en un momento determinado. Claro. ¿No? Podía estar camuflado por una bandera. Exactamente. Bueno, hay aspectos que están ahí, los situamos, lo han visto ya, la Alcazaba, en concreto la Plaza de Armas. Lugar que elegisteis, ¿por qué? Pues lo elegimos porque la Alcazaba fue comandancia militar en el siglo XIX. Y entonces para nosotros eso también tenía otro plus más para añadir a lo que es la convicción de hacerlo ahí. También está cerca del ayuntamiento, se juntaba todo, ¿no? Las vistas son impresionantes, es una fortaleza, había sido comandancia militar en el siglo XIX, el Regimiento Málaga estuvo aquí, seguramente hubo guardias allí integradas por el Regimiento Málaga en su momento, y pensamos que es un marco incomparable, había que aprovecharlo. Está claro, ahí tiene bonito. Una postal de categoría esa, ¿verdad? Eso. Sí. Insuperable. ¿Cómo son estos momentos? Vamos a explicarle a la audiencia lo que significa recrear y cuando se recrea, ¿qué es lo que se quiere transmitir? Pues se quiere transmitir primero el aprecio a la propia historia de su ciudad y lo que conlleva todo ese momento. Cuando un malagueño va conociendo retazos de historia y lo va aprendiendo
y asimilando e integrando en su manera de ser, no puede ni pensarse al cabo de cierto tiempo la distinta visión que tiene del lugar, que tiene de sí mismo, y cómo enriquece cuando habla con foráneos la comunicación y explicándole lo que es su ciudad. Es importantísimo porque cada malagueño, cada foráneo que viene, y Málaga siempre ha sido muy acogedor y hospitalaria, si cada malagueño supiese parte de su historia, o toda, sería maravilloso que supiese toda su historia. Es como si el ayuntamiento hubiese contratado una plantilla enorme de guías turísticos. Uy, pero con licencia, el otro día hablábamos de eso precisamente. O sea que ese es el camino a seguir del ciudadano. ¿Utilizáis pólvora también en la representación? No lo utilizamos. Normalmente, de momento, los colectivos toman sus decisiones y llegan a una serie de acuerdos, y cada uno, bueno, pues en su derecho de expresarse o manifestarse, cada uno, pues, de momento, los colectivos se rigen todos por decisiones tomadas en juntas de gobierno, ¿no? Y entonces, bueno, de momento no se ha hecho, aunque tampoco lo descartamos. De momento intentamos hacer un mayor esfuerzo en el sentido de la palabra y de lo que es la transmisión oral a las personas con convicción de los acontecimientos, también de la representación. Pero de momento, no sé, yo creo que hasta ahora hemos tirado bien sin el tema este. No lo descartamos, que en algún momento lo hagamos también. Se ha comentado, pero todavía no. Tiene también sus pros y sus contras. Sí, sí. Porque nosotros escenificamos más, hacemos como un teatro en la calle. Claro. Y la pólvora es muy atractiva el primer minuto. Después hay un silencio total. Claro. Solamente, si hay pólvora solamente habla la pólvora. Y la pólvora nunca ha dicho más allá del propio ruido. Entonces ahí nosotros escenificamos, hacemos guiones, representaciones, discursos, en fin, son como una especie de, si me admite la expresión, una especie de trovadores. No, está clarísimo, digo. Además, muy bien definido en el sentido de transmitir la historia de forma oral, ¿verdad? Hay veces, vamos a volver a plató si es posible, porque hay veces que, preguntaba yo por la pólvora, pero por el atrezo propiamente, yo le digo que Esteban Alcántara esas pastillas no las lleva habitualmente. Bueno, pues Antonio, tengo que dar la explicación. Es que desde el 2007 la asociación con este regimiento Málaga, pues vamos a Cádiz. Vamos a la bellísima ciudad de Cádiz, que sabemos que a ti también te gusta un poco. Sí, un poquito. Y bueno, y vamos a Cádiz. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que además tenemos 2 actos casi seguidos. Tenemos el sitio de Cádiz este domingo y tenemos la Pepa, la conmemoración de la Pepa el jueves. Es decir, que vamos a ir prácticamente 2 veces seguidas. Y bueno, por esto, pues cada uno pues hace lo que puede. Uno, el que tiene buen cabello como Jesús, pues lleva buen cabello, sí, y los que no lo tenemos, pues nos dejamos pastillas. Y entonces, pues el tema es así. También te quería hacer la salvedad de que el Regimiento Málaga estuvo allí. El Regimiento Málaga, y ese es una de las cosas... ¿Y por qué está allí? Pues llamándose Málaga, ¿por qué termina allí? ¿Qué ocurre? Termina allí en labores puramente de lo que es la orgánica y sobre todo la operatividad, mejor dicho, la operatividad de la propia guerra. Es decir, el regimiento, los que pueden escapar del regimiento en la tarde del 5 de febrero de 1810, lo hacen hacia Torremolinos. Entonces, estas fuerzas se van a unir a las que forma el general Valdenebros, que es, diríamos, el jefe operativo de la Serranía de Ronda, o el que intenta aglutinar una resistencia contra los franceses, y después el general Lacy también echa mano del regimiento Málaga. Entre todo esto, el Málaga va perdiendo gente, indudablemente, cada vez va perdiendo más, ¿no? Pero en el año 1811 ya se incorpora al sitio de Cádiz, porque claro, en vía marítima se llegaba a Cádiz y estas unidades pasaban a la isla de León, actual San Fernando, ¿no? Y entonces el Regimiento de Infantería Málaga tiene la suerte en su historia de defender realmente la ciudad de Cádiz. Claro, esto cuando ya lo conocieron las autoridades y demás, pues bueno, desde el primer momento pues estamos allí actuando, ya te digo, primer momento, te digo desde el 2007, porque cuando nosotros llegamos por primera vez con estas recreaciones, Cádiz no tenía todavía ni sus recreaciones. No tenía. 2 años después, cuando hay una inversión económica por parte del ayuntamiento y hace unidades como los voluntarios distinguidos, los artilleros distinguidos, pero al principio cuando llega la asociación Torrijos allí,
nos colocan allí en lo que es en el monumento de la Plaza de España, y bueno, y eso fue una atracción. Incluso Teófila Martínez, que era alcaldesa entonces y lo sigue siendo ahora, nos dijo, esto es un buen momento para empezar también con el tema. O sea, de alguna manera, sin duda, en el Bicentenario se pondrían estas cosas en marcha, ¿no? Pero bueno, Claro, también estuvo ahí la claro, asociación, ¿no? claro. Hubo ahí también un regimiento en Cádiz muy curioso con sombrero de copa inclusive, ¿no? Sí, bueno, los voluntarios distinguidos llevaban, porque eran los hijos de la burguesía gaditana, no por casualidad el tema comercial de Cádiz, que siempre la vinculación con América, cuando ya le quita el puesto a Sevilla y todo esto, bueno, pues indudablemente la burguesía, no por casualidad germinó allí la Constitución del 12, sino hacía falta una burguesía potente y demás, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que el Regimiento Málaga está yendo allí desde el 2007 y tiene una ventaja, ¿no? En el sentido, ¿no? En el aprecio de los gaditanos. Hay dos cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Cuando las gaditanas son muy graciosas y van vestidas de época y jalean mucho a sus recreaciones, ¿no? Quizá Málaga un poco más fría, pero lo que es, yo soy malagueño, tengo que decirlo antes, ¿no? Pero los gaditanos en ese aspecto se lanzan mucho con estos temas, ¿no? Y entonces el escuchar en Cádiz cuando desfila el Regimiento Viva Málaga, claro, bonito. La verdad llena bastante. Y también dice Viva Torrijos, porque al ver la asociación que también está vinculada con el personaje de Torrijos, también lo dice, pero da la casualidad que Torrijos también defendió la Isla de León. Es que también hay una conjugación de personajes en esos momentos muy interesante, en los años 1811 y 1812, bueno, muy interesante. No nos tenemos que olvidar que cuando Torrijos sale de Cádiz ya es coronel. No. Ya es coronel, es decir... que... También cuando habla Esteban de la Isla de León, habría que recuperar ese nombre, eso que lo hagan los cañaillas, ¿verdad?, en San Fernando. Pero lo de San Fernando no va por San Fernando, va por Fernando VII. Exactamente. ¿No? Así que como es por Fernando VII, que no fue una figura muy agraciada, podría recuperarse aquello de la Real Isla de León, ¿no? Sí, era así, la Real Isla de León. Era así. Bueno, vamos a seguir viendo más imágenes precisamente de esos momentos, la recreación. Han visto ustedes unos uniformes blancos, eso es chocante, ¿no? ¿Por qué uniforme blanco? Bueno, porque hay una época, en la época de Carlos III, que Prusia manda mucho. Prusia está muy fuerte y entonces los prusianos tenían casi todo el ejército prusiano era blanco, ¿no? En realidad, este tipo de uniformes se van a demostrar totalmente ineficaces en la guerra de la independencia, entre otras cosas, porque cualquier herida es el rojo asomando, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, los españoles nos pilla por sorpresa el ejército borbónico, excepto las unidades extranjeras al servicio de España, que ya tenían mayor autonomía en sus uniformidades y que incluso algunas vestían con azul marino en sus guerreras, cambiaban un poco lo que era su aspecto. Los borbónicos, las unidades borbónicas, te estoy hablando de ese uniforme, es del reglamento del año 1805. Porque claro, aquí hay una serie de cambios de unidades en esos años muy apretados. O sea, se está cambiando prácticamente de uniformidad. No sé cómo lo podían hacer si la economía era muy grande para eso, pero ahí hay... Arretales, ¿no? Arretales. Simplemente te cito, reforma de uniformidades militares, 1791, reforma militar, 1797, el año 1802, el llamado uniforme único para la infantería, que era el azul eléctrico y tal. Y cuando llega en realidad la diferencia de la unidad está en las divisas, en los colores que tenga. Es decir, si lo tienes rojo, por lo mejor es el Murcia, ¿me entiendes? La pechera, las bocamangas, lo que son... Sí, casi. Todo ese tema marcaba la divisa del regimiento. Y como bien dice Antonio, eso fue un desastre, porque las heridas eran tremendamente escandalosas. Y sin embargo, te ibas al ejército británico, que estaba luchando con nosotros a la orden del duque de Wellington, y tenían una practicidad en su uniforme grandísima. Es decir, estamos hablando que mientras la mayoría de estos hombres están con polainas, con pantalones blancos, verás que los británicos van con pantalones rectos ya, van con botines, con lo cual la polaina se ensucia mucho, se ensuciaba mucho, pero además es que las guerreras las llevan rojas. Es decir, que un herido le pega un disparo y la guerrera sigue roja. Claro. O sea, esa practicidad que tuvo el ejército inglés, y no es casualidad que vía Cádiz van a empezar a entrar todos los uniformes de esas características que ya los ingleses nos quieren en segundas puestas y se la van a empezar a dar al ejército español, de tal forma que el ejército español, cuando llega a 1813, ya la batalla de Vitoria, ya van vestidos muy diferentes a estos uniformes, ya parecen ingleses, es decir, los gorros son troncocónicos que aguantan mejor porque estos gorros son bicornios, son muy pesados, el viento se los llevaba. Es decir, el ejército inglés está dando ya una lección al ejército francés de cómo hay que vestir, ¿no? Y al ejército español, ¿no? O sea, eso es un tema muy interesante. Y nosotros vamos a la practicidad del pantalón recto
y demás, porque eso está muy bonito, parece muy bien que para desfilar y tal, eran uniformes realmente muy atractivos, ¿no? Pero no eran los uniformes ideales para estas cosas, ¿no? Casi eran de paseo. Casi eran de paseo, sí, bueno, no vamos a decir de fiesta de carnaval, pues no ofenda a nadie, ¿verdad? Pero Sí. eran desde luego bastante llamativos. Un marco como este, como el que estamos viendo, los arcos del Alcazaba y Sí. demás, ¿eso se debería de aprovechar más para momentos como este? Porque ese día la Alcazaba estaba también acotada a la visita, Sí, ¿no? había visitas. Pero y- digo, que no estaba abierta al público de forma gratuita. El que quería veros Sí. en esa entrega tenía que pasar por taquilla, ¿no? Hubo una serie de invitados especiales, ¿no? Que sí quiero reseñar también una cosa importante, Antonio, y esto sí me gustaría que lo conocieran los malagueños. La vida de este regimiento se prolonga en Málaga hasta el año 1985. Eso es una curiosidad en la que vamos a entrar ahora, porque además, Sí. cuando hablemos del nombre, de Exactamente. cómo se llegó a conocer Exactamente. y del acuartelamiento, a muchos les va a sorprender. Le va a sorprender. Entonces, si quieres lo abordamos Sí, después. sí, no, ahora mismo, por Ahora favor, mismo, ¿no? por favor. Bueno, pues entonces te explico un tema. el Pónganse en la zona de Churriana, Torremolinos. tema. Sí, vamos a ponerlo por Para allí. tirar por ahí. Vamos a ver, el historial de los regimientos, o sea, los regimientos, pues van cambiando de nombre. A veces van cambiando de nombre, porque claro, este regimiento en un principio, el regimiento Málaga, está funcionando durante el siglo XIX. Bueno, este regimiento está en sitios increíbles, ¿no? Increíble. Aparte de estar combatiendo en América, combate en África, combate en Europa, llamemos Francia, llamemos Portugal, es decir, y combate en España, en todas las vicisitudes que ha tenido. Ocurre una cosa, que en el año 1891 cambia por primera vez su nombre a África número 1. África Número 1. Y después cambia, 6 años después, en el 97, 1897, al regimiento Melilla número 1. ¿Qué es lo que sucede? Que este regimiento, que también esto se me ha olvidado decirlo antes, este regimiento cuando se crea y lo crea el Marqués del Vado, como hemos explicado anteriormente, tiene un objetivo. Aparte de servir a la ciudad de Málaga, tiene que cubrir Melilla y los peñones de Vélez de la Gomera y de Alucema, porque allí es donde están los presidios. Y entonces una de las misiones principales del Málaga va a ser siempre ese apoyo. De hecho, cuando estalla la Guerra de la Independencia, el Málaga no se encuentra aquí y el general Reding lo tiene que llamar, lo tiene que traer de Melilla porque es una unidad operativa buena, pero la tiene fuera. Y entonces la trae aquí a Málaga. El regimiento Málaga venía en muy mal estado en esos momentos, en todos los aspectos. En uniformidad, no se le habían entregado puestas, el armamento también dejaba mucho que desear. No tenemos que olvidar mucho que el territorio africano y su climatología no es la de Málaga. Está claro. Y entonces venía todo muy deteriorado. Y a esa unidad hubo que dotarla de hombres, etcétera, etcétera. Es por eso la explicación por lo que el regimiento Málaga no va a estar en la batalla de Bailén, pero sí va a estar en batallas como Almonací o Caña, como he citado, o Arquillos, ¿no? Lo que quería, no me quería ir El un cambio poco... de nombre. El cambio de nombre. Volviendo a esto. El cambio cambia a final del siglo XIX, pero ya es que está destinado en Melilla. Y ahora el regimiento va a pasar a llamarse Melilla. Va a ir cambiando los números, una vez en Melilla número 1, Melilla número 59, hasta que será el Melilla 52. Quiero decir, referente a Melilla, que al regimiento le pilla lo peor de lo peor en Marruecos. Le pilla el desastre del Barranco del Lobo en 1909, pero le pilla el desastre de Anual. Y le pilla el desastre de Anual, el famoso desastre de Anual, en una zona muy complicada, que es la zona de Darquedani, y ellos formaban lo que se conocía como la columna de Candusi. Y allí en un solo día cayeron 1000 hombres del regimiento Málaga, en un solo día, en un solo día y en unas circunstancias lamentables, ¿no? Entonces, bueno, este regimiento se hace muy querido en Melilla, se hace un regimiento Melilla. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme se van haciendo las nuevas reestructuraciones, y ahora ya vamos a volver a una época mucho más cercana y que concierne a Málaga, en el año 1966, el 1 de enero del 66, se envía desde Melilla a Málaga la plana mayor reducida del regimiento Melilla número 52, que trae el historial de Málaga consigo. Y entonces, para explicar un poco a las personas que no entiendan un poco este término de plana mayor reducida, una plana mayor reducida de aquella época era un regimiento que tenía muchas posibilidades de convertirse en hombres y en armas en un momento determinado, pero que en un momento determinado tenía nada más que a su jefe, una serie de oficiales administrativos, a espera de que en un día se tocara el silbato y se convirtiera en unidad de armas, ¿no? Y entran en el cuartel de Capuchinos. Es más, en un principio la bandera del Melilla 52 va a parar al cuartel de la Trinidad,
porque no tienen guardia de prevención en el cuartel de capuchinos, hasta que ya finalmente se forma una guardia en capuchinos, porque las banderas tienen que estar custodiadas, las banderas no pueden ser robadas ni nada de esto, ¿no? Entonces, entra en el Melilla 52. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues que la unidad titular de Málaga, desde el año 40 y principio del 44, era el Regimiento de Infantería Aragón número 17, correcto, muy vinculado con las cofradías malagueñas. La banda de Aragón 17. Bueno, y su famoso director Andreu, que bueno, que ha dejado un reguero, que además tú, como persona especializada en Semana Santa, yo me he quedado conmovido. Yo no llegué a conocer a Andreu en el campamento Benítez, ya se había ido, creo que se va en el 69, yo ingresé en el 72. Entonces, pero bueno, ese hombre deja a nivel de cofradía, además fue director también de aquí de, ¿cómo se llama esto? Bueno, el tema, el conservatorio. El conservatorio sí, fue director, fue director, ¿no? Entonces fue una eminencia, tiene calle en su pueblo, en Torrent, precisamente el pueblo de Torrent de Valencia, porque él procedía de ahí, ¿no? Y bueno, dicho esto, lo que te quiero decir es que ahora es Melilla 52, pero es que el Regimiento Aragón 17, por los planes, por los cambios, porque la unidad de infantería de reserva que estaba destinada, o sea, la Brigada de Infantería de Reserva estaba dispersada por todo el litoral de Andalucía, desde Algeciras hasta Almería. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Aglutinarla y mandarla a Almería. El Aragón 17 estuvo aquí hasta el verano de 1978 y se va. Y Málaga se queda sin... ¿En qué punto estuvo? ¿Perdón? ¿En qué punto? ¿En qué cuartel? Estuvo en el campamento Benítez. Eso es. Y sale de allí. Para que todo el mundo se sitúe. Sí. Lo que han estado viendo en el campamento Benítez mientras pasaban desde Málaga a Torremolinos, pasaban por la puerta, la historia arranca, fíjense dónde arrancaba, ¿no? En el origen de ese regimiento. Málaga, efectivamente. Bueno, pues la suerte que hemos tenido es que Esteban no cuente eso, porque muchos de ustedes hoy se están enterando por primera vez. Yo creo que tener una persona en la asociación como Esteban, ¿verdad? Es una... Hay que sacarle partido. Hay que sacarle partido, ya ves. Cotiza al alza en bolsa. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir un momentito a publicidad, ¿eh? Volvemos enseguida porque vamos a seguir mostrándole más imágenes. Esto de la recreación histórica, bien lo decía Jesús al principio, está creciendo y de qué manera. Y eso es algo muy bueno para que al final la historia cobre sentido y especialmente no la vean algunos con el tedio habitual, que decían, no, es que tengo que estudiar historia. Oh, y aquello era, entre la historia y las matemáticas, ¿verdad? Era una competencia desleal. A ver quién aburría más. Bueno, pues para algunos. Lo importante es que estas herramientas sirvan para conocer la ciudad, como también decía eso, para conocer indudablemente los episodios históricos que le estamos contando. Vamos a publicidad y volvemos enseguida. San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media. Festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Estoy viendo hay que ver lo que se esconde en un móvil, claro, como nos gusta tener el móvil que tenemos en la casa, ¿eh? Recuérdenlo, el Family H1, el L1, pregunten a nuestros compañeros a través de 1650 1650 no tienen que marcar más el teléfono. Y a partir de ahí, de forma gratuita, estaba yo viendo, digo, como el móvil es compartido por todos los compañeros que hacemos la televisión, y estoy viendo instantáneas que se toman en otros momentos, en otros programas, ¿eh? Esto también se puede decir que es hacer familia. Bueno, pues esta calidad fotográfica indudablemente tienen ustedes que aprovecharla y especialmente seguir. Ahora estamos viendo el plató, así que echamos una fotografía y hecho está. Vamos a disfrutar y mucho, pero observen el canto, es prodigioso, especialmente porque es finísimo. Y a partir de ahí, a ver si nuestro compañero José Luis desde ahí lo puede tomar. No me dirán ustedes que no. Y ahí tienen precisamente las posibilidades, ¿eh?, de obtener muchísima más información con respecto a todo lo que estamos hablando. Vamos a seguir. Recuerden, 1650. ¿Cómo obtenerlo? Muy fácil. Estamos hablando de
1 eurito y poco a la semana, 4 euros al mes en cifras redondas, y a partir de ahí infórmense bien de las características y de cómo personalizar su tarifa, la tarifa del móvil, la que utilizan para llamar. No tienen por qué pagar más si verdaderamente el uso que le dan al teléfono es el justo y el necesario. Y ahí le va a ayudar Procono Televisión a que esto influya muchísimo. Estamos hablando del Regimiento Fijo de Málaga. Vamos a seguir viendo fotografías, si os parece. Merece la pena que teniendo a dos personas tan vinculadas al mismo regimiento y con tanta pasión cuando hablan, que le saquemos partido. Decía Jesús que había que sacarle partido a Esteban, yo le saco partido a los dos. Hay veces, Jesús, cuando tú te sientes, eres una persona, en la recreación hablamos, ¿no? Especialmente identificada con Torrijos, ¿no? Sí. Por la cantidad de veces que lo ha tenido que representar. Sí. Pero cuando ves estas imágenes de un regimiento, de la recreación de un regimiento por las calles de Málaga, ahí imagino que también, ¿no? Parte de la asociación, parte tuya también, ¿no? Sí, sí, todos los actos que hace la asociación de representación y rescate histórico lo vivimos y lo representamos con la mayor seriedad posible. Y con un sentimiento de que lo hacemos haciendo un servicio a los malagueños y a nosotros mismos también, ¿no? Entonces le ponemos toda la profesionalidad que somos capaces de hacer. ¿Cuántos soy ahí? Hay 20. 20 del Málaga. Era un día de trabajo también. También. Entonces hay gente que trabaja. ¿Queréis llegar a qué número? Pues lo ideal sería 30. 30. Con el Regimiento Málaga sería lo suyo. Pero no por ser más que nadie ni nada de esto, simplemente porque se permite... Sí, por darle un cuerpo a la tropa, ¿no? Da un cuerpo a la tropa. Hay compañeras que van vistiendo, ¿no ves? Al final que vienen... Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Con este tema. La verdad es que todo esto cuesta mucho trabajo, mucha dedicación por parte de todo el mundo. La gente tiene que dejar muchas cosas. Y quiero decir que Málaga hará... Yo recuerdo que estuve en el País Vasco, ¿no? Destinado, ¿no? Muchos años. Y yo veía que la gente del norte hacía recreaciones por todas partes. Miraba hacia Málaga y del Guadalquivir para abajo. Bueno, la gente tenía un sentido de... Pero es que esto es nuevo del siglo XXI en Málaga. Sí, sí, sí. Entonces había mucho corte con este tema. Cuando la Asociación Torrijos se crea, la creamos en el año 2002 y fuimos la primera de recreaciones del siglo XIX aquí en Málaga. Sí, sí. La única que nos superaba era el Paso de Río Gordo, creada en el año 1953, ¿no? Entonces, claro, en Málaga es que no había tradición de esto. Y me recuerdo yo al principio cuando aparecía el personaje de Torrijos en la Plaza de la Merced, mucha gente no se lo creía. Yo recuerdo nuestro amigo Alfonso Vázquez, periodista de La Opinión, ¿no? que saca un artículo y dice, la primera sorpresa que me llevé a encontrarme el personaje de Torrijos en la figura de Jesús y dirigiéndose a los malagueños, ¿no? Entonces, bueno, recrear la verdad es que ha costado, porque hay personas que le da fatiga, que le da un poco de vergüenza y tal, pero recrear tiene que ser algo de lo más natural. Claro. No somos profesionales de esto, ninguno, no vivimos de esto. Es una vocación por intentar de llevar la historia a la calle. Tampoco contamos con grandes medios. Bueno, la asociación tiene unos medios muy limitados, tiene los medios de los socios, ¿no? Y alguna muy pequeña subvención. Pero para recrear no hace falta tampoco mucho. Hace falta imaginación, es lo que decía Jesús, una entrega, una capacidad. Y bueno, pero es bueno llevar la historia a la calle. Hace poco en los barrios, porque uno de los hombres de Torrijos hizo el pronunciamiento antes que Torrijos, antes que en Málaga, lo hizo en los barrios, en la bahía de Algeciras, ¿no? Y había muchos niños sentados delante nuestra. Y yo recuerdo que antes de terminar la recreación le dije a los padres, a todos los que estaban allí, digo, lo más importante es que estos niños vean esto, porque a estos niños no se les va a olvidar esta recreación. Y un niño de esto el día de mañana, ya nosotros no estaremos, pero esos niños seguirán con estas cosas. Y sobre todo que ya lo viven con naturalidad. Con naturalidad. Es decir, lo raro para ellos sería que no existiera, ¿no? Exactamente. Y ya a partir de ahí se pueden generar muchos más proyectos de futuro. Pero bien decía, si en el año 2002 no teníamos absolutamente nada de este tipo, no había nada. Se han hecho los deberes estupendamente y especialmente porque se han proliferado distintas asociaciones y colectivos y está estupendo, que han ayudado a que, porque si estuvierais solos también sería penoso. No. Sería una lucha ardua. Estamos aquí en la zona de la aduana. Cuando hablamos de representación, ¿hay algún punto especial de la ciudad a la hora de recrear? Bueno, lo que es el caso del Regimiento Málaga, atendiendo a su historia, el Regimiento Málaga es que está aquí en la ciudad, forma parte de la ciudad, ¿no?
ellos tenían el cuartel en la Plaza de la Merced, en el antiguo convento de la Plaza de la Merced, y bueno, pero era una unidad que hacía servicios por todas partes, es decir, estaba en comandancia, estaba donde le indicaban, ¿no? Y entonces, bueno, pues recrear por la ciudad, hay muchos puntos, y estamos preparando un amplio calendario de recreaciones vinculados con el regimiento. O sea, lo que tratamos es donde tuvo relación el regimiento, ¿no? En los puntos de la ciudad donde destacó, ¿no? En este caso, la marcha que estás viendo es porque vamos hacia la Alcazaba, el día famoso de la entrega de la bandera, ¿no? Y estamos recorriendo pues todo este tema. También ahí nos estamos dirigiendo, Antonio, nos estamos dirigiendo a la iglesia de Santiago. Ajá. Y nos dirigimos a la iglesia de Santiago porque era la iglesia castrense en aquel tiempo. Es decir, un militar se quería casar y a la iglesia de Santiago. Año? En esos años, en los años de la Guerra de la Independencia. Los años de la Guerra de la Independencia. Sí, y lo era de un siglo antes, ¿no? Entonces, de hecho, no sé si sabrás que el padre del famoso general San Martín... Lo encontró el niño sacristán, los restos y lo cambiamos por trigo. Exactamente, bueno, pues estaba enterrado y no es ninguna casualidad. Entonces, incluso militares caídos en lo que fue el día 5 de febrero, cayeron ahí. Entonces, uno de los héroes de este regimiento es el capitán Vicente Moreno Batista, del regimiento Málaga, que también ahora te contaré una anécdota vinculada con los malagueños, porque Vicente Moreno Batista se casó ahí en el año 1800, con una chica de calle La Victoria, ¿no? Y entonces, bueno, pues le quisimos, como es un héroe de la unidad, pues le quisimos rendir un homenaje en ese día. Creemos que la memoria también por las personas que pertenecieron al regimiento también hay que mantenerlas vivas, ¿no? Claro. Y hay otra cosa que te quería comentar sobre el campamento Benítez, ¿no? La figura del capitán Moreno es una figura que tiene un trágico final, porque habiendo sido el capitán de la 5ª compañía de este regimiento, combatió en Almonacía y en Ocaña de forma distinguida. Pero cuando él viene con los dispersos, con la gente que ya viene huyendo de las derrotas estas grandes hacia Málaga, lejos de coger y acomodarse y pasarse al mundo afrancesado, él decide hacer una guerrilla. Es una cosa, diríamos los guerrilleros, en un 30 y tantos %, muchos fueron militares que decidieron hacer guerrillas, militares de carrera o militares profesionales. Y luego hubo guerrillas formadas por gente del pueblo, por personas que destacaban en las localidades, ¿no? Te cuento una anécdota que es muy graciosa y se la conté al alcalde de Málaga el otro día, porque justo en ese acto de la Alcazaba había muchos coroneles que pertenecieron al regimiento Aragón 17 y al regimiento Melilla 52. Entonces quisimos invitarlos por eso, porque han sido personas que han ocupado cargos muy importantes aquí en el mundo de la milicia, en Málaga, y queríamos que estuvieran presentes. Pero yo te voy a contar una anécdota. Yo estuve en la 5ª compañía del regimiento Aragón 17 por casualidad de la vida. Y cuando me llegó controlar las listas de revistas de la unidad, me aparecía el nombre de mi capitán, pero aparecía el capitán Vicente Moreno Batista. Y entonces un día le pregunté al oficinista, que con cara de sabiondo y de autosuficiente le dije yo, ¿cómo es que hay 2 capitanes en esta compañía si lo normal es que haya uno? Y me dijo, no, es que este capitán es de la escala de milicia de complemento y viene en los veranos a hacer la práctica aquí. Me comentó esa anécdota, ¿no? Y entonces yo me quedé... Pero, y además viene y se conserva bien. Exactamente, ¿no? Entonces que había una práctica, efectivamente, de milicia, la antigua milicia universitaria y toda esta historia, ¿no? Y yo me quedé convencido, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que a poco después se hace una revista de comisarios. La revista de comisarios era que un comisario se ponía delante de toda una compañía formada y de gala y pasaba uno a uno listas si estaban todos en la compañía. Era un control administrativo. Y le pasó lista también. Sí, no, pero cuando va a empezar el acto, todo esto te estoy hablando, mis primeros momentos, primeros meses en el campamento Benítez, yo un simple soldado y allí enterándome como los demás de que iba la cosa. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que el capitán de la compañía, cuando nombran, dicen, capitán Vicente Moreno, ¿no? Lo dice el capitán, que sí estaba, en nuestro capitán, ¿no? Y entonces contestó a la compañía, vive en memoria de los buenos. Y bien. Eso es porque estaba reglamentado desde la época de Isabel II, que la 5ª compañía del regimiento que estuviera en Málaga, llámale X, dijera siempre esa respuesta a la revista Comisarios. Y es ahí cuando conocemos que el capitán Vicente Moreno Batista está vivo, ¿no? Está vivo y forma parte de hecho, está en todas las escalillas de infantería española, el capitán Moreno es el que figura primero, ¿no? Y es un malagueño, bueno, es de Antequera, pero bueno. Sí, tiene monumento en Antequera, de hecho. Tiene un monumento en Antequera. Perdona que haya hecho este inciso y esa anécdota,
Pero es que bueno, la historia... Por cierto, hablando de militares, también muy bien acompañado ahí, ¿no? Rafael Vidal, que es un Damos hombre... un saludo desde aquí. Sí, además Rafael Vidal está haciendo una labor muy grande en todos los aspectos, ¿no? Yo lo conocí cuando en el 90 aniversario del desastre de Anual, las conferencias que se dieron en el Ateneo, que fui ponente también allí, ¿no? Sí. Porque bueno, eso ya algún día hablaremos del tema de Igariben, del comandante Benítez, lo que quiera, ¿no? Porque he ido allí alguna que otra vez, y en fin, muy interesante. Y Rafael Vidal está haciendo una gran labor. Bueno, algún día tendremos que hablar porque el monumento tiene tanta espesura que podríamos rodar una película Por supuesto. de Tarzán, por ejemplo. Está muy abandonado el tema. De Tarzán. Pero bueno, hoy nos atañe otro elemento. Además, hablamos de aquí precisamente, le mandamos un saludo también a todos los que son del Burgo, porque ellos lo tienen a buena gala y especialmente tienen interés por recuperar su memoria, ¿no? Como le ocurre, como nos contaba la anécdota del campamento Benítez, pues algo similar. Pues Antonio, haciendo una digresión. La sorpresa que te da cuando estudias la historia y ves las relaciones que existen en un momento determinado. Has hablado del Burgo y no sé qué. Antes hablábamos que cuando el regimiento se dispersa y va hacia el sur, hacia Cádiz, parte también se integra con Valdenebro en la serranía y con el general Lacy. Bien, con Lacy, ahí yo tengo con él una relación porque nuestro trabajo es mucho trabajo de investigación. Sí, claro. O sea, todos los personajes que intervienen y eso, investigamos desde su origen hasta ese momento. Y entonces, en un viaje a Barcelona, porque yo soy de allí de Barcelona, me dice Esteban, mira, ¿por qué no miras a ver dónde está enterrado Lacy, que es natural de San Roque, y a ver qué es lo que puedes investigar? Las iglesias parroquiales castrenses existe allí en la ciudadela de Barcelona, en el Parque de la Ciutadella, como digo, delante del Parlamento de la Generalidad. Allí está la iglesia y allí estuvo en un principio enterrado Luis Lacy. Posteriormente lo trasladaron al cementerio de Montjuïc, llamado por los que somos de allí Casa Antúnez, cementerio de Casa Antúnez. Y después fue trasladado nuevamente al cementerio de la barriada de San Andrés, de Barcelona. Allí en una zona reservada para los soldados que cayeron por España. Y allí está, en una lápida, Luis Lacy. La emoción que te da el ir a esos descubrimientos, es decir, un señor que sale de San Roque, que organizó un pronunciamiento, fue encarcelado, fue fusilado, y resulta que te lo encuentras allí en un cementerio de San Andrés, donde ahora hay que seguirle la pista. Hay que seguir la pista. Sí, Yo he pasado muchas veces por ese cementerio, tiempo atrás, cuando era joven, pero cuando nos pusimos en marcha sobre este proceso de investigación, dije, madre mía, las vueltas que da la vida. ¿Quién iba a creer que yo, Jesús Rivera, iba a entrar allí iba a descubrir al señor Lacy de San Roque? Pues todas esas vicisitudes son las que son interesantes. Y lo importante es que lo cuentan, porque podrían haber descubierto en un momento dado este episodio y muchos más y haberlo reservado para ellos, ¿no? Para su total intimidad. No, lo cuentan, lo recrean y le hacen a todos ustedes partícipe. Como no tenemos tiempo para más, están viendo imágenes y prácticamente ya nos toca despedirnos porque evidentemente un programa de televisión da para lo que da. Hoy hemos tenido la gran suerte, véanlo en redifusión, grábenlo si hace falta, porque hay una cantidad de datos que hoy le hemos ofrecido, que eso, como bien decía Jesús y bien decía Esteban también antes, es gracias a la hora de investigación, a la hora de estudio, de trabajo, de cómo enterarse de anécdotas vividas que posiblemente la anécdota que nos contaba del campamento Benítez no estará apenas, si escrita o si está escrita por ti. Sí, está escrito en el libro de Málaga frente a la guerra de la independencia. Por ti, ¿no? Sí. Sí, pero antes no. Sí. Se hubiera perdido, ¿no? Era una cosa conocida, pero bueno. Conocida, pero no divulgada. No divulgada, no muy divulgada. Bueno, pues a ello hay que darle las gracias de todos estos aspectos, porque si no, la historia de Málaga estaría siempre haciendo agua. Y ahí tenemos una gran oportunidad de seguir aprendiendo. No tenemos tiempo para más, es una pena. Yo quería decir una cosa. Rápido. En nombre de la asociación, es dar relevancia a la participación y a la presencia de las mujeres que hemos visto que van vestidas de época. ¿Y por qué? Porque esto es un mundo de hombres, es un mundo de regimiento, de soldados, ¿sí?
Pero la asistencia o la presencia necesaria de las mujeres, como es el pueblo el que está allí. Claro, y en la época también era efectiva, era real. Son imprescindibles. Nos vamos. Gracias a los dos por la asistencia. Gracias a ti, Antonio. Gracias, un placer como siempre. Nos vamos, no tenemos tiempo para más. El lunes a 7:30 en Patrimonio y Tradición. Hasta la próxima. Pollo San Juan patrocina este programa.